Ya. Entonces, como les decía, esta es la asignatura Gestión de Personas, donde vamos a ver lo que hace un área de recursos humanos, ¿ya? Como ustedes saben, esto es una asignatura final de competencia, por lo tanto tiene varias características, ¿ya? Tiene una parte de taller, que es una parte que vamos a realizar al final en la semana 4 de la asignatura, ¿ya? Y como ustedes saben, siendo asignatura final de competencia, recuerden apagar los micrófonos, chicos, el examen es obligatorio para todos, ¿ya? Entonces, en base a eso vamos a ir trabajando progresivamente durante estas 4 semanas con respecto a los distintos procesos de recursos humanos, ¿ya? Particularmente esta semana vamos a ver lo que tiene que ver con administración de recursos humanos y con el proceso de planificación, ¿ya? Todas las semanas vamos a ir trabajando de manera paralela con los contenidos de la asignatura y también vamos a ir trabajando con unas actividades formativas que en el fondo todas las semanas van a ser un producto de un proceso de recursos humanos, ¿ya? Entonces, esta semana, en la medida que veamos los temas de administración y planificación, vamos a ir trabajando a contar de mañana un proceso de descripción de cargo, ¿ya? Vamos de aquí al día jueves, vamos a trabajar en un descriptor de cargo, ¿ya? Que digamos una fase inicial de los procesos de gestión de personas, ¿ya? La próxima semana nos vamos a dedicar toda la semana a ver lo que tiene que ver con reclutamiento y selección, ¿ya? Y le vamos a dedicar harto tiempo a eso, una unidad completa, porque obviamente es uno de los procesos más importantes de gestión de personas que hay en la organización y que están a cargo de nosotros, de las personas que administramos recursos humanos. Entonces vamos a ver, por un lado, lo que tiene que ver con reclutamiento y su fase, y también con los distintos procesos, metodologías y herramientas que se utilizan actualmente para seleccionar personas, ¿ya? Y ahí vamos a trabajar directamente con algunos tests, con algunos tests que se aplican actualmente en las organizaciones, que son test de personalidad, test proyectivos en el fondo, para que ustedes también tengan referencias de cómo se aplican, cómo se tabulan y cómo se pueden interpretar y analizar estos tests, ¿ya? La tercera semana va a ser bien movida, porque la tercera semana vamos a tener harta información. Vamos a pasar por distintos procesos. Vamos a ver capacitación, que obviamente tiene que ver con toda la fase de desarrollo de personas, seguridad laboral, que tiene que ver con todo lo de prevención de riesgo y la ley 16.744, bienestar y relaciones laborales, que es todo lo que tiene que ver con sindicatos. Y la última semana, que es la semana número 4, va a ser la semana del taller, ¿ya? De ahí nos vamos a enfocar en la parte más técnica de recursos humanos. Entonces, ya esta semana vamos a trabajar directamente con lo que tiene que ver legislación laboral, viendo la documentación y los artículos que más se utilizan, más que nada lo que tiene que ver contratos, finiquitos, jornada de trabajo. Y por otra parte también va a haber un proceso de remuneraciones, ¿ya? Y para eso vamos a ocupar el software de Fontana, que entiendo que ustedes ya lo conocen, lo han manejado en otras asignaturas, y vamos a hacer un proceso de remuneraciones para poder, por una parte, obtener liquidación de sueldo y por otra parte obtener un libro de remuneraciones y planilla Previrre, ¿ya? Eso va a ser como la última parte, que va a ser más aplicada lo que tiene que ver con los procesos de compensaciones y procesos más administrativos y legales, ¿ya? Esa es la forma en que se estructuró esta asignatura, acomodándola las 4 semanas, como les digo, cada semana corresponde a una unidad, y particularmente esta primera unidad vamos a ver todo lo que tiene que ver con administración y planificación de la gestión de personas, ¿ya? Con respecto a las evaluaciones, ustedes, me imagino que ya ingresaron al aula, revisaron el material, encontraron una evaluación formativa, pero la sumativa no estaba. ¿Por qué? Porque, como les decía, la formativa la vamos a empezar a trabajar ya a contar de mañana. Yo hoy día les voy a adelantar algo que es lo que tienen que hacer, porque igual hay un trabajo previo que tienen que hacer, pero las evaluaciones sumativas van a ser cuestionarios que van a tener un tiempo de vigencia y que ustedes, al momento de responder y finalizar la prueba, inmediatamente le va a entregar la nota. Entiendo que ustedes ya conocen esa metodología de evaluaciones sumativas, porque entiendo que en economía ya trabajaron con ese tipo de evaluaciones. Entonces, en esta asignatura, las evaluaciones sumativas van a ser de la misma forma, ¿ya? Principalmente, dependiendo de la semana, creo que la última semana tenemos que finalizar un poco antes, pero generalmente las evaluaciones sumativas van a ser entre viernes y sábado. La vamos a dejar abierta el día viernes y cerrando el día sábado, ¿ya? Y de manera paralela, las clases entre lunes y jueves vamos a ir trabajando en las evaluaciones formativas acá, en la clase. No va a ser en el aula como generalmente era a través de foros, no. Vamos a ir trabajando con procesos, con formatos, acá en la misma clase, ¿ya? Esa es la forma como se va a estructurar la asignatura gestión de personas, en lo que comenzamos hoy día y ya tenemos por adelante las próximas 4 semanas, chicos. ¿Alguna duda, consulta antes ya de comenzar con la clase en sí? Yo tengo una duda, profesor. Elizabeth, cuéntame.
Sí, lo que pasa es que en economía efectivamente hacíamos cuestionarios, las evaluaciones eran a través de cuestionarios y nos arrojaba la nota, no inmediatamente, pero pasaba que los cuestionarios tenían mala ¿cómo se llamaba eso? Si alguien me ayuda, El porcentaje la, de nota, el porcentaje. Ah, la escala de Entonces nos nota, arrojaba mal eso. la escala. No, entonces nos arrojaba mal la nota, una nota inferior a la que realmente teníamos. ya, ya, ok. O sea, Entonces ¿mm? después la profesora tenía que estarlo corrigiendo y después arreglando la nota después de la evaluación que nos arrojaba el sistema. Entonces Ya, se lo comento para que después igual no nos vaya a pasar lo mismo en las evaluaciones que tengamos con usted. ok. Bueno, es un tema de configuración que obviamente tiene que quedar listo cuando yo configuro el cuestionario. Claro, la pauta y la rúbrica y los puntajes tienen que estar, ok, si están mal configurados seguramente no van a tener una evaluación que sea asociada a la nota efectiva que ustedes tuvieron. Entonces, en ese sentido, tranquilidad que voy a tener ojo con eso, con la configuración de la escala. ¿Ya? ¿Alguna otra consulta, duda? Gracias por la consideración, Elsa. Gracias a usted. ¿No? Ok, ya. Vamos a comenzar lo que tiene que ver con la clase de hoy. Bueno, ustedes están estudiando administración, están en el último semestre, por lo tanto ya me imagino que recursos humanos es algo que es algo cercano, les suena. Entonces, primera pregunta, ¿qué hace recursos humanos? ¿Tienen referencia de lo que hace un área de recursos humanos? Es que hace referencia a muchas cosas, profesor. Por ejemplo, son el reclutamiento de personas, por lo que yo tengo entendido, reclutamiento de personas, liquidación de sueldo, si la persona puede o no puede, el tipo de contrato que se va a hacer, si es bisemanal, o sea, si es mensual, si es por obra, por faena. Eh, las bisemanales, no sé si es bisemanal no me acuerdo bien cómo es, y las leyes laborales, que es lo que entiendo yo de recursos humanos. Efectivamente, Lorena. Recursos humanos administra todos los procesos de gestión de personas en la organización. Entonces, es una varía, es un abanico de tareas, de procesos que nosotros gestionamos y que con el avanzar del tiempo se van incorporando nuevos procesos que antes no se consideraban, ¿ya? Porque antiguamente las áreas de recursos humanos principalmente que eran áreas que pagaban sueldo, y ni siquiera se llamaban áreas de recursos humanos, se llamaban como áreas de personal. Y ni siquiera había gente de recursos humanos, sino que por lo general eran contadores que pagaban sueldo. Ese era el de recursos humanos, como el tema de gestión, y no había, como que cualquier persona entrevistaba, no había mucha especialización con lo que tenía que ver con los procesos de desarrollo de personas. Entonces, ahora, actualmente, lo que hace recursos humanos es administrar todos los procesos de gestión de personas, y a nivel individual, digamos, somos los encargados de administrar el ciclo laboral del colaborador al interior de la organización, desde antes que ingrese, porque cuando es postulante y está siendo un candidato para postular, ya se está vinculando con nosotros, ya se está vinculando con recursos humanos, y su ingreso, su mantención, su desarrollo, su gestión de desempeño y su salida están a cargo del área de recursos humanos. Por lo tanto, el área de gestión de personas, recursos humanos, talento, etcétera, como se llaman en la actualidad, son áreas transversales muy importantes. Y para el colaborador es un referente el área de recursos humanos, porque primero, o sea, cuando una persona postula a un trabajo, ¿quién lo llama primero? ¿Quién lo llama a entrevista? Recursos humanos. Generalmente la primera entrevista de trabajo, el primer acercamiento que tiene el colaborador con la empresa es a través de recursos humanos. Cuando la persona ingresa el primer día, por lo general, ¿dónde tiene que ir? A recursos humanos, porque siempre que le piden los papeles, el documento, la AFP, el ISAPRE, etcétera, ¿y dónde llega? A recursos humanos, presenta sus papeles, y ¿qué tiene que hacer recursos humanos? Recibirlo, darle la bienvenida y hacerle el proceso de inducción, presentarlo, etcétera. Después, cuando el trabajador ya está trabajando, se vincula con nosotros todos los días. ¿Por qué? Porque
pagamos sueldo, le entregamos beneficios, lo capacitamos, evaluamos su desempeño, etcétera. Gestionamos su bienestar, cuidamos de su seguridad laboral, entonces estamos en contacto permanente con los colaboradores. Y bueno, el proceso de salida, también obviamente está bajo nuestra responsabilidad gestionar el proceso de salida a nivel administrativo, legal y obviamente en algunos casos alguna empresa a nivel contención emocional también, que se considera obviamente un aspecto importante al momento de gestionar la salida de una persona en una organización. Entonces, recursos humanos es un área que está presente en todo el ciclo laboral del colaborador. Somos referentes para las personas y para eso estamos en la organización, para gestionar, desarrollar y administrar todos los procesos que tienen que ver con personas, ¿ya? Entonces, cuando les pregunten qué hace recursos humanos, administran los procesos de gestión de personas. Esa es como la definición más general. Y eso es lo que vamos a ver ahora, ¿ya? Les voy a compartir mi pantalla para que empecemos a ver la clase de hoy, que también está alojada en el aula virtual en el formato NIRTU, para que lo puedan ver. Entonces, como yo les comentaba recién, lo que están viendo en su pantalla, en el fondo, es lo que yo les comento, pero ya de manera gráfica. ¿Qué es lo que hace el recurso humano? Administra los distintos procesos de gestión de personas al interior de la organización, ¿ya? Esta referencia, esta sistematización que ustedes están viendo, es de Hidalberto Chavenato. Me imagino que ya les ha sonado Chavenato. Para nosotros, para los de recursos humanos, es nuestro mayor referente a nivel de teoría, ¿ya? Porque ¿qué es lo que hizo Chavenato? Precisamente él observó los procesos de recursos humanos, lo analizó, lo sistematizó, lo organizó y publicó un libro que se llama Administración de Recursos Humanos, que para nosotros es como nuestra Biblia, con el cual él logró sistematizar, organizar todos los procesos de gestión de personas, ¿ya? Y en general va a ser un referente teórico en todo este proceso, porque como les digo, fue la primera persona que empezó a hacer literatura respecto de los procesos de gestión de personas, ¿ya? Entonces, lo que hace Chavenato es precisamente ordenar, ¿ya? ¿Qué es lo que hace el recurso humano? Lo subdivide en distintos procesos, y esos procesos tienen que ver con la etapa del trabajador, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el primer proceso? El primer proceso tiene que ver con el proceso para integrar a las personas, donde hablamos de reclutamiento y selección, ¿ya? Generalmente se habla de reclutamiento y selección como un solo proceso, y no, son dos procesos, ¿ya? Son dos partes de una etapa, ¿ya? Porque el reclutamiento tiene que ver con la fase de captación de candidatos, ¿ya? No estamos seleccionando cuando hacemos reclutamiento, lo que estamos haciendo es vincularnos con el mercado laboral, publicar una oferta, abrir una oferta y recibir una cantidad de candidatos que sea pertinente para que posteriormente pasen al proceso de selección, que es la etapa siguiente, ¿ya? Entonces, el proceso para integrar a las personas está compuesto a su vez por dos subprocesos: reclutamiento, que tiene que ver con la búsqueda de candidatos, y la selección, que ya es el proceso en sí de definir al candidato idóneo, ¿ya? Que esa es como la máxima del proceso de selección, identificar al candidato idóneo, es decir, al candidato que cumple el perfil para que pueda desempeñar un cargo, ¿ya? El segundo proceso de recursos humanos es el proceso para organizar a las personas, ¿ya? ¿Qué tiene que ver esto? En el fondo es como definir cuáles son las características, cuál es la organización, cuál va a ser el organigrama, quiénes van a estar en los cargos de jefatura, etcétera, ¿ya? Para eso tenemos que partir siempre con un diseño de puestos, que eso es lo que vamos a ver esta semana, ¿ya? Vamos a hacer una descripción de cargo. ¿Por qué es importante esta fase? Porque el diseño de puestos, el diseño de cargos, es la hoja de ruta que tiene el trabajador para poder hacer su trabajo. En ese documento están alojados, por ejemplo, cuáles son los objetivos del cargo, cuáles son las funciones, cuáles son las tareas, con qué frecuencia tiene que hacer cierta actividad, ¿ya? Cuáles son las metas anuales, por ejemplo, etcétera. Entonces, lo ideal es cuando, todas las áreas de recursos humanos tienen que tener una descripción de todos los cargos que están en la organización. Y un colaborador, al ingresar a la organización, tiene que conocer su descripción de cargo, porque precisamente ahí están sus funciones, sus objetivos, qué esperamos de él, ¿ya? Muchas veces se da esta discrepancia entre el empleador y el colaborador, que le pueden pedir alguna cosa y el colaborador va a decir, pero no están mis funciones, ¿ya? Entonces, precisamente, el diseño de puestos tiene que ver con eso, porque si efectivamente algo que está en la función, tenemos respaldo de decir, acá está estipulado que esta función está dentro de su cargo y usted la tiene que cumplir, ¿ya? Por eso es importante el diseño de puestos, y además que
sirve para distintas etapas de gestión del colaborador. Para el proceso de selección nos va a servir como una foto, una referencia para seleccionar al candidato, ¿ya? Después, cuando tengamos que hacer un plan de capacitación, también el diseño de puestos nos va a servir en el fondo para ver qué competencias tiene que tener la persona y si las tiene o no para planificar precisamente un proceso de capacitación, ¿ya? Después, para hacer el proceso de evaluación de desempeño, también vamos a revisar nuevamente el diseño de puestos, porque vamos a ver las competencias que tiene el cargo y vamos a evaluar al colaborador en función de esas competencias para ver si tiene esas competencias y en qué nivel está, si está en un nivel avanzado o tiene que pasar por algún proceso de entrenamiento para poder reducir esa brecha, ¿ya? Por eso es importante esta fase de planificación, ¿ya? Y por eso en términos prácticos, para que ustedes lo puedan ver, vamos a hacer una descripción de cargo esta semana, ¿ya? El tercer proceso, y que también es muy importante, y que generalmente se asocia como el proceso más importante de recursos humanos, tiene que ver con recompensar a las personas, ¿ya? Y aquí hablamos en general de los procesos de compensación, ¿ya? Generalmente se asocia la compensación solamente a lo que tiene que ver con la remuneración en términos de sueldo, ¿ya? Pero la compensación es mucho más que eso, porque la compensación abarca todos los beneficios que se le entrega al colaborador, ¿ya? Colación, bono de transporte, bono de producción, uniforme, convenio, etcétera, ¿ya? Todo lo que tenga que ver con haberes en el fondo que el trabajador reciba o algún tipo de beneficio, están alojados dentro de este proceso de recompensa o de compensación a los trabajadores, ¿ya? Que por una parte, como les digo, está el tema de remuneraciones como tal, digamos que el sueldo mensual que reciben todos los colaboradores, pero también ahí, dentro de ese proceso, están todos los beneficios y bienestar, convenios que la empresa le ofrece al colaborador en el fondo como adicional a su sueldo, ¿ya? Y no solamente tiene que ver con temas monetarios, sino que también ahora se están barajando otros temas que tienen que ver con una jornada reducida, quizás tener jornadas de 40 horas en vez de jornadas de 45, etcétera, ¿ya? Distintos programas de bienestar, porque los paradigmas van cambiando. Hasta hace un tiempo la gente solamente le interesaba obviamente recibir un sueldo, pero ahora también le interesa tener una compensación entre el tiempo familiar y el tiempo de trabajo. Entonces, en ese sentido, también los beneficios van cambiando, no necesariamente son monetarios como tal, ¿ya? El cuarto proceso tiene que ver con el proceso Aló. para desarrollar a las personas, ¿ya? ¿Cómo estás? Que básicamente es el proceso, como se suele decir, de Bien, ¿y usted capacitación. cómo ha estado? Fabián, tiene el micrófono abierto. Entonces, como les decía, el cuarto proceso es el proceso de desarrollo, ¿ya? Y aquí se aloja, por ejemplo, lo que tiene que ver con capacitación, ¿ya? En general, las empresas tienen un área de capacitación que se encarga de detectar las brechas. Cuando hablamos de detectar las brechas, en el fondo es identificar cuáles son los aspectos que están más débiles a nivel de conocimiento de la organización, para posteriormente, que tienen identificar esas brechas, programar capacitaciones que tiendan a mejorar esa brecha, ¿ya? Pero no solamente hablamos de capacitación, ¿ya? También hay otras herramientas que actualmente utilizan las empresas para el desarrollo de los colaboradores, ¿ya? Hay procesos de coach. Cuando hablamos de coach es como en inglés un entrenador, que principalmente se encarga del desarrollo de habilidades blandas, por ejemplo, para los cargos de jefatura, gerencia, directorio, etcétera, ¿ya? Así que cuando hablamos de desarrollo de personas, no solamente hablamos de desarrollo técnico, que tiene que ver con habilidades técnicas, sino que también tiene que ver mucho con el desarrollo de habilidades, que en este momento es muy valorado dentro del mercado laboral y obviamente es un requisito excluyente para las personas que vayan a optar por cargos de jefatura, ¿ya? El quinto proceso tiene que ver con retención. De aquí es donde se aloja lo que tiene que ver con seguridad laboral, ¿ya? En ese sentido, por una parte, si bien la seguridad es un proceso que está alojado en recursos humanos, no necesariamente depende 100% del área de recursos humanos, ya que aquí siempre vamos a necesitar la colaboración de un socio externo, que principalmente son los prevencionistas de riesgo, ¿ya? Que dependiendo del tamaño y la naturaleza de la empresa es qué tantas horas tenemos que tener, ¿ya? Acá en Chile el tema de seguridad laboral, bueno, en general como todos los países, está asociado a una legalidad, ¿ya? Entonces, por ley, cada empresa tiene que tener idealmente un prevencionista de riesgo, ¿ya? Si la empresa es grande, tiene muchos trabajadores o desarrolla una faena que en el fondo tiene riesgos asociados, tiene que tener un
prevencionista de riesgo jornada completa, ¿ya? Pero si es un trabajo de oficina, de una empresa más pequeña, quizás pueden tener un prevencionista de riesgo de una jornada media, de una jornada parcial, dado que la ley también le exige eso, ¿ya? Y cuando hablamos de seguridad, no estamos solamente hablando de lo que tiene que ver con seguridad física, ¿no? Que generalmente hasta hace unos años era solamente lo que las mutualidades se encargaban, cuando hablábamos de la ACE, la Mutual de Seguridad, del IST, principalmente se enfocaban en lo que tiene que ver con la seguridad física, ¿ya? Pero también desde hace unos años se están preocupando por los riesgos psicosociales, ¿ya? Es decir, situaciones de seguridad que también se den a nivel psicológico del trabajador, ¿ya? Entonces, también se empezó a aplicar una encuesta hace un par de años que tiende a identificar estos factores de riesgo, que tiene que ver, por ejemplo, con altas cargas laborales, con estrés, etcétera, ¿ya? Entonces, en este momento, la prevención de riesgo no solo está enfocada en lo que tiene que ver con lo físico, sino que también con los riesgos psicosociales, con lo psicológico, con el estrés. También las mutualidades se están enfocando en prevenir enfermedades mentales que se generen a partir de el desempeño de un cargo en una empresa, ¿ya? Y por último, está el proceso para auditar a las personas. ¿Por qué es importante la auditoría en recursos humanos? Porque recursos humanos es un área que administra mucha información y documentación. De hecho, básicamente administra toda la información de los colaboradores. Y esa información siempre la tenemos que tener de respaldo frente a una eventual situación en que requiramos consultar o tener de respaldo esa documentación, ¿ya? Obviamente en función de los tiempos esto ha ido cambiando un poco, ¿ya? Hasta hace no mucho tiempo se pedían los respaldos en papel. O sea, si llegaba la inspección del trabajo a nuestra empresa y nos pedía papeles, nosotros teníamos que ir a buscar la carpeta física del colaborador, sacarla y empezar a entregar los papeles que la inspección nos empezara a pedir, ¿ya? Incluso hasta hace, no sé, 10 años se nos pedía que guardáramos todas las liquidaciones de los trabajadores firmadas. Entonces, al final, imagínense, los colaboradores que llevan mucho tiempo ya la carpeta, ya tenían 3 o 4 carpetas, obviamente, con toda la documentación que iban acumulando. Entonces, en la actualidad, todo ese papeleo, porque antes las oficinas de recursos humanos tenían que tener archivadores y estaban llenas de papeles, todo ese papeleo ya de alguna forma se está digitalizando. Entonces, ya no es necesario contar con un respaldo físico, como lo pedía antes la ley, de los documentos del colaborador, sino que ahora también los podemos digitalizar y administrar en nuestro sistema ERP. O sea, por ejemplo, De Fontana permite que nosotros podamos crear carpetas digitales del colaborador y en esas carpetas digitales nosotros vamos guardando la documentación, contratos, los certificados laborales. La liquidación ya no es necesario guardarlo porque siempre quedan registrados en un sistema digital, pero sí otra documentación que cartas de amonestación, por ejemplo, licencias médicas, las copias de las solicitudes de vacaciones, toda esa información tiene que quedar obviamente alojada en la carpeta del trabajador, ¿ya? Y una función relevante es auditar que esa información siempre esté presente. Entonces, generalmente los procesos de auditoría en recursos humanos son permanentes en ese sentido. No podemos no contar con un documento, porque frente a una situación, por ejemplo, un juicio laboral, en que la inspección del trabajo nos pida algún documento y nosotros no lo tenemos, lo más probable es que la empresa termine con una multa. Entonces, en ese sentido, es responsabilidad de recursos humanos auditar y garantizar que la documentación de todos los trabajadores esté siempre disponible y esté completa, ¿ya? Esos son los 6 procesos principales que administra recursos humanos. Ahora, estos procesos se van configurando con causas que vienen desde fuera de la organización y otros procesos que se definen al interior de la organización, ¿ya? Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de influencias que vienen desde afuera de la organización, principalmente vamos a hablar de temas económicos, políticos, o en este caso un ejemplo súper concreto de lo que pasó con la pandemia y la cuarentena, que obviamente termina afectando procesos de recursos humanos. ¿Ya? O sea, como sabemos y como hemos visto en la noticia, muchas empresas tuvieron que, por una parte, reducir su tamaño, de vincular personas, o suspender contratos a través de la Ley de Protección del Empleo, por ejemplo, ¿ya? Ese es un factor externo, ambiental, que termina impactando un proceso de recursos humanos, ¿ya? ¿Por qué? ¿Y por qué externo? Porque no hay mucho control sobre eso, ¿ya? Las crisis económicas generalmente también generan cambio en los procesos de recursos humanos, ¿ya? En términos de reducir personal, ajustar los sueldos, tomar algunas medidas presupuestarias, etc., ¿ya? Y, por otra parte, las influencias que son de la organización,
que son internas, tiene que ver con las definiciones estratégicas que toma la organización, ¿ya? Con la misión, la visión, la cultura organizacional que declare tener, etcétera, ¿ya? Entonces, obviamente, siempre recursos humanos, como un socio estratégico de la empresa, tiene que estar alineado a la misión y los valores principalmente, ¿ya? Una misión importante de recursos humanos tiene que ver con que los valores que la empresa declare, recursos humanos tienen que gestionar que pasen a ser parte de la cultura de la empresa y que se reflejen en el comportamiento de los trabajadores, ¿ya? Esas son tareas, en el fondo, que se definen a partir de definiciones internas de la organización, ¿ya? Y básicamente, cuando estos factores externos por una parte y internos por una parte pasan por los distintos procesos de recursos humanos, por estos 6 procesos que acabamos de revisar, produce resultados que por una parte son prácticas éticas y socialmente responsables. Es responsabilidad de recursos humanos velar porque los colaboradores y la organización en sí se comporte de acuerdo a normas éticas, ¿ya? Generalmente en recursos humanos está alojada la responsabilidad de redactar el reglamento interno de higiene y seguridad que tiene la empresa y de velar por el cumplimiento, ¿ya? Cuando una persona no cumple el reglamento interno, tiene que ir a conversar ¿con quién? Con recursos humanos. ¿Por qué? Porque es responsabilidad de recursos humanos administrar la legalidad y las políticas de conducta al interior de la organización, ¿ya? Otro resultado tiene que ver con productos competitivos y de alta calidad. Obviamente, si nosotros hacemos una buena gestión de procesos de desarrollo de personas, ¿qué vamos a lograr? Que los resultados de la empresa sean buenos, ¿ya? Uno de los principios por los que nosotros como recursos humanos estamos en la empresa, obviamente, es desarrollar a los colaboradores, que los colaboradores crezcan, pero que ellos no crezcan solamente solos, sino que obviamente a la medida que ellos vayan creciendo, ese crecimiento lo vayan aportando a la organización y que los resultados a nivel general vayan mejorando, ¿ya? Y por último, tiene que ver con la calidad de vida en el trabajo. Una de las definiciones importantes y metas estratégicas que tiene recursos humanos tiene que ver con la fidelización de los trabajadores, ¿ya? Por lo general, un indicador de calidad de los recursos humanos tiene que ver con la tasa de rotación, ¿ya? Cuando hablamos de tasas de rotación, tiene que ver con los trabajadores que ingresan y que salen, ¿ya? Una empresa con una baja tasa de rotación es un indicador de que el área de recursos humanos está haciendo un buen trabajo, porque por una parte está seleccionando bien a las personas, porque está seleccionando a personas que finalmente se quedan mucho tiempo, y está haciendo un buen trabajo de fidelización porque los trabajadores no miran para el lado buscando otra empresa, sino que se quedan ahí, ¿ya? Por el contrario, una empresa que tiene un alto índice de rotación, es decir, que tiene constantemente ingresos y salidas, es una empresa que no está haciendo bien su trabajo a nivel de gestión de personas, porque por una parte puede estar seleccionando mal personas, son personas que ingresan a trabajar y por diversos motivos no pueden cumplir con las labores que le piden, y por otra parte quizás en términos de gestión, de desarrollo, de compensación, no están haciendo un buen trabajo y las personas ven otra opción en otra empresa y se cambian, ¿ya? Entonces, por eso es importante, y también, como digo, un objetivo estratégico generalmente de recursos humanos, es la fidelización y mantener las tasas de rotación bajas en la organización, ¿ya? Considerando que cuando nosotros contratamos a una persona, estamos buscando que la persona se quede el mayor tiempo posible dentro de la empresa, ¿ya? Tener una empresa con alta rotación de personal finalmente termina teniendo un alto costo y un desgaste innecesario. O sea, recursos humanos nunca termina el proceso de reclutar y seleccionar. Está siempre buscando gente en ese proceso. Y nunca termina de cubrir la vacante. Entonces, obviamente, eso produce un desgaste innecesario, ¿ya? Entonces, cuando hay mucha rotación de personal, hay que ver dónde estamos fallando. ¿Cómo se estructura un departamento de recursos humanos? Nosotros ya vimos cómo Chiavenato diferenciaba estos 6 procesos. Y en función de estos 6 procesos también se estructura un departamento, un área, una gerencia de recursos humanos, ¿ya? Considerando que cada área o cada división, como dice acá, es experta en ese proceso de gestión de personas al cual está trabajando, ¿ya? Obviamente esto es una declaración ideal. Dependiendo del tamaño de la empresa, también va a ser el tamaño de un área de recursos humanos. En muchas empresas, en empresas chicas, empresas pequeñas, pymes, medianas quizás, recursos humanos es una persona, ¿ya?
o quizás dos o tres, quizás es un jefe, o una persona que ve lo que tiene que ver con la parte más administrativa, contractual, y otra persona que se encarga de la parte de desarrollo. Pero cuando la empresa es grande, obviamente el recurso humano también es proporcional al tamaño de la empresa y ya puede tener jefatura por cada uno de los procesos que nosotros hemos visto, ¿ya? Y cada proceso puede ser un área en sí, ¿ya? Entonces, ¿cómo se estructura un área de recursos humanos? Lo ideal es que se estructure por cada uno de los procesos que nosotros vimos, pero va a depender mucho, como les digo, del tamaño y la naturaleza de la empresa, ¿ya? Cuando hablamos de reclutamiento y selección, áreas de reclutamiento y selección, ahí principalmente, y esa es una de las gracias que tiene recursos humanos, porque recursos humanos, a diferencia de otra área, es un área, por decirlo, muy pluralista, ¿ya? Tiene una visión técnica muy amplia. ¿Por qué? Porque hay muchos profesionales trabajando en un área de recursos humanos. O sea, tenemos psicólogos, sociólogos, gente que estudia recursos humanos, gente que estudia administración, gente que, por ejemplo, que estudia derecho. Generalmente los procesos de bienestar los ven técnicos sociales, tenemos los prevencionistas de riesgo, tenemos gente que son terapeutas ocupacionales. Entonces, el área de recursos humanos es bien diversa, ¿ya? No solamente trabaja un tipo de persona, como por ejemplo puede ser un área de tecnología, donde generalmente el perfil es único, ¿ya? En recursos humanos no, el perfil es súper diverso, y los enfoques que tiene recursos humanos también son muy diversos por lo mismo, porque es un área que requiere que muchas disciplinas distintas intervengan en estos procesos, ¿ya? Y eso es lo que lo hace entretenido, diverso y muy dinámico, ¿ya? Y eso es lo que nos gusta mucho a las personas que trabajamos en recursos humanos. Entonces, lo que tiene que ver con reclutamiento y selección de personal principalmente es liderado por profesionales que vienen desde las ciencias sociales, ¿ya? Psicólogos, sociólogos, como en mi caso, yo soy sociólogo de formación, que tenemos una formación que en el fondo nos permite manejar herramientas, instrumentos de evaluación de comportamientos, de conducta, y que todos estos tests que ustedes me imagino conocen en psicología, Lucha, Rocha, la persona bajo la lluvia, son tests que no nacen, digamos, para lo laboral, sino que son procesos que vienen desde la psicología clínica, que se ocupaban en el siglo XX para otras cosas, ¿ya? Para identificar patología, identificar conductas desviadas, etcétera, pero que se han ido adaptando a lo laboral, se han ido insertando y actualmente se utilizan, ¿ya? Entonces, por eso, generalmente todo lo que tiene que ver con los procesos de reclutamiento, selección y principalmente las fases de evaluación de candidatos, las lideran profesionales que son principalmente de las ciencias sociales, como psicólogos, sociólogos u otro profesional de esa área, ¿ya? En lo que tiene que ver con la gestión de puestos, salarios, lo que tiene que ver básicamente con lo administrativo, se habla del analista de recursos humanos. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes ven el Laborum, ven trabajando que están buscando un analista de recursos humanos, es porque están buscando una persona que se haga cargo de la parte administrativa. Contrato, remuneraciones, documentación en general, ¿ya? En general son las personas que llevan todo el registro de las remuneraciones, que se encargan de hacer el proceso de remuneración a nivel mensual, que se encargan de la redacción de archivos, todo lo que tiene que ver con la documentación del trabajador, ¿ya? Lo que tiene que ver con las prestaciones sociales es lo que generalmente nosotros definimos como área de bienestar, ¿ya? O como área de beneficios que tienen las empresas. Va variando el nombre. De hecho, en el Banco del Estado, por ejemplo, un área de bienestar se llama área de gestión de la felicidad. Depende del enfoque que le quieran dar, obviamente. Y las empresas grandes ya están abordando ese concepto de que ya no estamos buscando el bienestar del trabajador, sino que estamos buscando que el trabajador sea feliz en el puesto de trabajo. Pero obviamente ya son miradas de empresas más grandes que tienen presupuesto también para poder invertir en eso, ¿ya? Entonces, generalmente en esta área nos encontramos con que las personas que trabajan acá son personas que vienen del área social, principalmente técnicos sociales, asistentes sociales. ¿Por qué? Porque por su formación son los que manejan mejor todo lo que tiene que ver con gestión de beneficios, principalmente estatales, ¿ya? Todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con los beneficios que le entrega el Estado a través de las cajas de compensación, que el pago de las licencias médicas cuando la persona tiene FONASA, el pago de las cargas familiares, la gestión de convenios también. Cuando hablamos de esto no solamente estamos hablando de temas que tienen que ver con cargas, sino que también estamos hablando, por ejemplo, de temas que tienen que ver con salud. Por lo general las empresas tienen un seguro complementario de salud, donde el colaborador tiene la opción de que le devuelvan un cierto porcentaje de los costos que tuvo tanto un medicamento como una atención médica, por ejemplo.
Y esos procesos precisamente están alojados acá, en esta área la que tiene que ver con prestaciones sociales o bienestar. Después está la división de formación, que es básicamente capacitación, ¿ya? Donde encontramos personas que se especializan en el tema de formación, en el tema educacional, y como les decía, que no solamente son capacitadores, sino que muchas veces son entrenadores, son mentoring, hacen mentoría, y que no se encargan de hacer capacitaciones a nivel grupal, sino que también en el fondo muchas empresas, principalmente las empresas grandes o las multinacionales extranjeras, tienen programas de entrenamiento donde tienen a un coach que observa, por ejemplo, cómo se comporta un jefe, un ejecutivo, va tomando nota y le va entregando un feedback de cómo tiene que comportarse en el fondo, ¿ya? También cuando hablamos de capacitación, también particularmente en Chile, y lo vamos a ver nosotros en la semana número 3, se hace la administración de la franquicia tributaria Sense, ¿ya? ¿Qué consiste eso? El Estado le entrega un beneficio a la empresa para que capaciten a sus trabajadores, devolviéndole el 1% de los sueldos que pagó el año anterior, ¿ya? Entonces, para eso, el empleador tiene que hacer una declaración jurada de la renta, y una vez que hace ese proceso en diciembre, el Estado le entrega el 1% para que el empleador pueda capacitar a sus trabajadores, ¿ya? Es una herramienta, como le digo, que el Estado le entrega a la empresa y que nosotros vamos a trabajar en la semana número 3, ¿ya? Para que ustedes conozcan cómo se hace efectiva la gestión de estos cursos CENS y cómo se tramita también la gestión de la franquicia tributaria, ¿ya? En lo que tiene que ver con higiene y seguridad, principalmente trabajan personas que vienen del área de seguridad. En el caso de Chile, son los prevencionistas de riesgo. Tenemos los técnicos en prevención de riesgo y tenemos los ingenieros en prevención de riesgo. Ellos son nuestros asesores, ¿ya? Nosotros, como recursos humanos, coordinamos la actividad, convocamos a los trabajadores, hacemos llegar los documentos, coordinamos las capacitaciones, pero en el fondo el que se encarga por velar de la seguridad siempre va a ser un prevencionista de riesgo. Dependiendo de la empresa, obviamente estos departamentos son más complejos. Piensen, por ejemplo, una empresa minera, ¿ya? No solamente un prevencionista de riesgo, sino que obviamente hay equipos médicos, técnicos. ¿Por qué? Porque son faenas que requieren o tienen un alto nivel de riesgo. Entonces los accidentes laborales pasan a ser algo habitual y por ende ya cuentan con equipos médicos, ¿ya? Obviamente un trabajo de oficina no requiere, no requiere tanto riesgo, entonces obviamente ya no es necesario contar con un área especializada en lo que tenga que ver con seguridad. Y por último, lo que tiene que ver con la división de personal que se llama acá, tiene que ver con los cargos asistentes, ¿ya? Son con los cargos que prestan una función más bien operativa, más bien funcional dentro del área de recursos humanos, que en el fondo son las personas que se encargan de asistir los distintos procesos, de prestar apoyo para que se puedan desarrollar los distintos procesos. Entonces ahí pues realmente están los cargos de auxiliares o asistentes de recursos humanos, ¿ya? Así es como se debe estructurar, en teoría, en función de estos 6 procesos, un área, un departamento de recursos humanos. Esto lo vamos a ver rápidamente, pero básicamente tiene que ver con una mirada histórica a lo que hace Recursos Humanos y lo que ha hecho y cómo ha ido evolucionando a través del tiempo, ¿ya? Este análisis parte del año 1900, pero básicamente no podemos hablar de gestión de recursos humanos, ni una identificación, digamos, de capital humano en este tiempo, porque no existía como tal una reglamentación y que estuviera normado el tema de cómo las personas se empleaban, ¿ya? Estamos hablando que en ese tiempo, principalmente en Chile, no había un proceso de industrialización tan avanzado, por lo tanto las labores eran más bien mineras, agrícolas, y obviamente no había ningún vínculo contractual entre los empleadores, se trabajaba por el día, los tratos eran solamente de palabra, como se dice, y entonces no podemos hablar, digamos, de que había una gestión de personas en ese tiempo. Era bastante precario y en general bastante abusivo, por decirlo de alguna forma, la forma en cómo se contrataba a personas, cómo se les pagaba, etc. Posterior a la Segunda Guerra Mundial, estamos hablando del año 1950 en adelante, ya se empieza a hablar un poco más de administración. Ya la administración, la teoría del sistema empieza a tomar fuerza y digamos de alguna forma los líderes de las organizaciones empiezan a mirar
la organización, la empresa como sistema, como una organización viva, digamos, en la cual hay distintos sistemas y esos sistemas están compuestos por personas y esas personas se tienen que administrar. Entonces, a contar del año 1950 en adelante, ya se empieza a hablar de recursos humanos, ¿ya? Y se le da, ojo, esa característica de recurso. Las personas son un recurso, ¿ya? Quizás ya no son mano de obra, porque antiguamente solamente se veía la persona una mano de obra que se presta por una cantidad de horas para desempeñar una función. Ya a contar de 1950 en adelante hablamos de recursos, o sea, la empresa empieza a valorar de que la persona ya no solamente presta su servicio durante un tiempo, es una mano de obra que viene a su trabajo y se va, sino que ya pasa a ser un recurso de la organización, ¿ya? Y en los últimos 30, 40 años, estamos hablando principalmente del año 1990, 2000 en adelante, cambia un poco esta visión, ¿ya? Ya este factor o este concepto recurso se empieza a quedar un poco añejo, porque ya el trabajador o el colaborador no se considera como un recurso, sino se considera como una persona que trae sus talentos, sus competencias y sus habilidades a la organización y los pone en práctica para que la organización crezca y pueda cumplir su objetivo. Entonces, si se fijan, ya no se habla de administración de recursos humanos, sino que se habla gestión del talento humano, ¿ya? Se deja este paradigma o esta visión de que las personas son un recurso, son prácticamente, por decirlo, parte del inventario de la empresa, sino que son socios estratégicos en el cumplimiento de los objetivos de la empresa, ¿ya? Y a partir, por ejemplo, de esa nueva mirada, surgen cargos nuevos o formas nuevas de llamar a los cargos que tienen que ver precisamente con recursos humanos, ¿ya? Por ejemplo, en esta época surge el cargo de Business Partner, Apúntala, porfa. que en inglés se dice Business Partner, pero la traducción... El chico. Hay un... Carolina, creo que está activado tu micrófono. Sí, es más o menos mala. Esta es más... No es como la otra, el sabor. ¿Pueden silenciar los micrófonos, chicos? Por favor. Ya, ahí sí. Entonces, como les decía, desde el año 1990-2000 cambia esa visión del recurso y surge este nuevo cargo que se llama el Business Partner, que si lo llama el castellano es el socio de negocios. O sea, ya no es la persona que administra recursos humanos, sino que la persona que está a cargo de recursos humanos es la persona que tiene una capacidad estratégica, ¿ya? Y que pasa a ser socio de negocios de la empresa. ¿Qué quiere decir esto? Es el área que en el fondo va definiendo las distintas estrategias de la empresa. O sea, ya no es el área que solamente paga sueldo, sino que es un área que pasa a definir estrategias al interior de la empresa, ¿ya? Eso es un poco la evolución de cómo se ha ido, cómo ha ido cambiando, evolucionando la área de recursos humanos, ¿ya? En resumen, como les decía, en una primera instancia, las personas eran solamente vistas como mano de obra. O sea, la persona viene, coloca digamos, su trabajo a disposición de la empresa por un día, por una semana, y se le paga en función de eso. No hay contrato, no hay cotizaciones, no hay seguridad laboral, salud, nada de eso, ¿ya? Realmente se considera a las personas como recursos, y ahí nace este concepto de recursos humanos, que hasta el día de hoy se utiliza, pero que ya de alguna forma se ha estado quedando un poco obsoleto, y ya, por ejemplo, talento es un concepto que está reemplazando a recursos humanos, ¿ya? Muchas áreas que antes se llamaban de recursos humanos, ahora se llaman áreas de talento, ¿ya? Muchas áreas que antes se llamaban reclutamiento y selección, por ejemplo, ahora se llaman áreas de atracción del talento, ¿ya? Porque precisamente es el concepto que ahora se utiliza, ¿ya? Y nosotros gestionamos talento al interior de las organizaciones cuando capacitamos, por ejemplo, y cuando hacemos procesos de reclutamiento y selección, vamos a buscar el talento que está en el mercado laboral, ¿ya? Y obviamente esto hace que los enfoques de las personas vayan cambiando. Antiguamente, ¿cuál era el enfoque en la gestión de personas? Burocrático, operativo, papeleo, firmar el contrato, la nómina. Ahora no solamente estamos encargados de la administración y pagar sueldos. Como les decía, estamos encargados de hacer definiciones estratégicas. La gerencia de recursos humanos o el área de recursos humanos está ahí tomando decisiones en conjunto con la gerencia general, con el directorio de la empresa, ¿ya? Antiguamente,
¿qué es lo que hacía Recursos Humanos? Vigilaba y controlaba. O sea, esa era su visión. El palo y la zanahoria. O sea, yo te controlo el horario en que tú llegas, te vigilo, superviso tu desempeño, etc. Así se gestionaban las personas antiguamente. Pero algunas personas todavía siguen gestionando, lamentablemente siguen con ese paradigma antiguo. Ya no se tiene que gestionar a las personas así, ¿ya? Es todo lo contrario. Tú tienes que generar compromiso, empoderar a la persona. No tienes que estar ahí, o sea, la persona no va a trabajar porque el jefe está al lado viendo que trabaje, sino que la persona va a trabajar porque está comprometida, porque está motivada, porque le gusta lo que hace. Y esa, que la persona tenga esa motivación, es parte de la misión de Recursos Humanos, ¿ya? Antiguamente, generalmente, no se hacían planes estratégicos a largo plazo. O sea, generalmente, ¿qué es lo que se esperaba del trabajador? Que cumpliera su función, que hiciera su pega, como se dice, se fuera para la casa y no había nada más. Ahora, ¿qué estamos haciendo? Obviamente nos proyectamos a largo plazo. Por eso las empresas están invirtiendo mucho en capacitación, ¿ya? O sea, no me interesa que el trabajador ahora me sirva o me cumpla esta función, sino que también me proyecto que el trabajador en 5 años más mejore sus competencias y obviamente me pueda ayudar con otras cosas, ¿ya? Antes solamente lo que hacía Recursos Humanos tenía que ver relación con lo administrativo, papeles, sueldos, reglamentos, políticas. Ahora ya no, ahora es consultivo. Toma decisiones, realiza encuestas, levanta información, se reúne con los colaboradores, pregunta, y en base a esa información que levanta, toma decisiones y se las entrega en forma de planes a la empresa, ¿ya? Ya no está el enfoque solamente en la función. Me encargo de lo que el colaborador va a hacer. Me encargo de lo que solamente, de la función de la tarea que tiene que hacer el colaborador. No. ¿Qué tenemos que enfocarnos ahora? En el negocio completo, ¿ya? No estamos pensando que una persona tiene que hacer solamente una función. No tenemos esa visión parcelada, ¿ya? Marketing vende, TI da soporte, finanzas administra las lucas. No. Lo que tenemos que hacer, o el enfoque que tiene que tener Recursos Humanos, el enfoque de la organización en su completo, ¿ya? Pensando en el negocio, pensando en cómo también se relaciona con el entorno, ¿ya? Tampoco ya asume una función que solamente es reactivo y solucionador de problemas, sino que el recurso humano obviamente tiene que ser proactivo, ¿ya? Como les decía, por ejemplo, no tenemos que esperar a tener rotación de personal para darnos cuenta que tenemos problemas, y obviamente tenemos que ver si tenemos algún problema con algún perfil de selección, inmediatamente lo tenemos que corregir, ¿ya? Esos son algunos enfoques, ya que tienen que ver con los enfoques de la vieja escuela, donde estaba la burocracia, el control, que era todo lento y nos enfocábamos en las personas, que era todo administrativo, a un enfoque más bien estratégico, que motiva a los trabajadores, que lo alinea con la estrategia de la empresa, que lo enfoca con el negocio, con el objetivo final que tiene la empresa, etc. Entonces no solamente estamos administrando papeles, sino que estamos siendo parte de la estrategia de la organización. Eso es lo que tenía preparado para hoy, como decía, pensando básicamente en que el objetivo de hoy era que supieran cuáles son los procesos y qué hace Recursos Humanos, ¿ya? Desde mañana vamos a empezar con lo que tiene que ver con la planificación. Vamos a ir por todos los procesos, desde la planificación, desde que pensamos que vamos a hacer como Recursos Humanos, hasta que llegamos al último proceso que tiene que ver ya con los finiquitos, pago de sueldo, etc. ¿Ya? Les quiero comentar en qué consiste la evaluación formativa de esta semana. Entonces voy a mostrar lo que está en el aula. Ahí está. Entonces, como yo les decía, el producto que vamos a trabajar esta semana es un descriptor de cargo, ¿ya? Entonces, para poder hacer el descriptor de cargo, nosotros tenemos que levantar información, ¿ya? En la clase de mañana vamos a ver cómo levantamos esta información de la organización. Pero por ahora, la idea para poder avanzar con esta evaluación formativa es que ustedes vayan levantando información. Primero, la idea es que definan un cargo. Yo les puse como ejemplo un cargo que les interesaría trabajar, encargado de administración, coordinador de recursos humanos, ejecutivo de cuentas, etc. La idea es que puedan elegir un cargo que no sea tan operativo, por ejemplo, que no sea un venta, una atención al cliente, sino que ojalá sea administrativo, mando medio, porque obviamente mientras más alto en la escala organizacional, más complejo el cargo y por ende más enriquecedor va a ser el proceso de hacer la descripción de cargo, ¿ya? Entonces la idea es que definan un cargo, el que sea, pero ojalá, como digo, de administrativo hacia arriba, ¿ya? Y para ese cargo, les pido que investiguen lo siguiente.
rentas promedio, es decir, cuánto está pagando el mercado. Idealmente siempre hay que barajar un rango, ¿ya? Esto es lo máximo que vi que pagan, esto es lo mínimo que vi que pagan, ¿ya? ¿Cuáles son las carreras asociadas, es decir, antecedentes académicos? ¿Qué tiene que haber estudiado la persona que quiere trabajar, por ejemplo, como encargado de administración? ¿Ya? ¿Cuáles son los conocimientos específicos? Cuando hablamos de conocimientos específicos, hablamos de qué esa persona tiene que saber que otra persona no sabe. Por ejemplo, pensemos que están buscando un cargo contable. ¿Qué tiene que saber sí o sí un contador? Excel, por lo menos un nivel intermedio, ¿cierto? Algún ERP contable, algún software de contabilidad, legislación tributaria, legislación contable. Esos son los conocimientos específicos, digamos. ¿Qué tiene que saber sí o sí la persona para poder ocupar ese cargo? ¿Ya? Y por último, las habilidades requeridas. Cuando hablamos de habilidades requeridas, principalmente la idea es que puedan recabar información de cuáles son las habilidades blandas que se piden, ¿ya? Porque por lo general, actualmente, no solamente las empresas se están enfocando en lo técnico, sino que también parte del perfil de ingreso es considerar habilidades blandas, que son, cuando hablamos de habilidades blandas, tiene que ver con las habilidades del comportamiento. Trabajo en equipo, liderazgo, comunicación, razonamiento, capacidad de relacionarse con los demás, etc. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la idea? Con el cargo y con esta información de base, podemos ya empezar a trabajar en un descriptor de cargo. La idea es que empecemos a trabajar en esto ya a contar de mañana, ¿ya? Entonces, la idea es que entre hoy día y mañana puedan recabar esta información. ¿Dónde la pueden obtener? En las bolsas de trabajo. En Laborum, en Trabajando, en CompuTrabajo, en Chile Trabajo, etc. En cualquiera de esas bolsas de trabajo, ustedes pueden en el buscador ingresar el cargo que ustedes quieren trabajar y les va a aparecer todas las ofertas vigentes, y ustedes van a poder investigar respecto de cuánto está pagando el mercado, cuáles son las competencias técnicas o los conocimientos específicos que está pidiendo, etc. ¿Ya? Entonces, la idea es que podamos avanzar con eso para ya mañana empezar a trabajar en el documento del descriptor de cargo, que yo se lo voy a subir durante el día al aula virtual y lo empezamos a trabajar ya en la parte final de la clase de mañana. ¿Ya? ¿Dudas, consultas? No está ahora, no, usted no subió ahora la tarea formativa. Ahora está lo que mostré en la pantalla, que es la invitación a que investiguen el cargo y esa información respecto a la renta, las competencias, etc. Eso es lo que está en la formativa. Mañana voy a subir el formato de la descripción de cargo para lo que empecemos a trabajar mañana mismo. ¿Ya? Lo voy a subir durante el día. ¿La sumativa cuándo es, profesor? ¿Los días viernes o los días sábados? La voy a dejar abierta, yo creo que desde el viernes a mediodía hasta el sábado a mediodía. Yo creo que vamos a trabajar siempre con esos días de evaluación sumativa, dependiendo de la cantidad de preguntas, con un rango de 2 horas para poder responderlo, ¿ya? Por lo general yo dejo un intento. Si tienen algún tema, me escriben un correo y yo habilito un segundo intento, ¿no? Realmente así he trabajado con los otros cursos cuando hemos hecho cuestionarios en línea. Okay. ¿Dudas, consultas, chicos? ¿No? Perfecto. Entonces, voy a subir, como les digo, el formato del descriptor de cargo y mañana nos juntamos a las 6:30, tenemos la clase y empezamos a trabajar con el descriptor de cargo al final de la clase. Como digo, ojalá puedan, esta información que les pedí, investigarle entre hoy y mañana. ¿Alguien me quería hacer alguna consulta, parece? No. Ya. Eso, chicos. Nos vemos mañana entonces. Que estén muy bien, que les vaya bien mañana. Hasta mañana, profe. Que esté bien igual. Muchas gracias. Chao.